Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El vlog de hoy comienza un poco diferente y es que me di cuenta que empecé los vlogs y jamás me presenté, nunca dije quién era ni qué hacía. Así que este vlog va a ser para presentarme y para decir quién soy y es una story time de cómo empezó mi vida creativa. Así que hoy les voy a contar cómo pasé de querer ser profesora y doctora a diseñadora gráfica y a terminar viviendo pues de la creatividad. Entonces todo comenzó, yo era una niña muy creativa, pero como que no lo sabía o no lo entendía en ese momento. Puesto de pequeña jamás pensé, quiero ser diseñadora. Yo genuinamente me emocionaba mucho recortando, comprando stickers, haciendo cartas, escribiendo. Me encantaba tener un diario, me encantaba dibujar en el diario. Literalmente la mayoría de las cosas que hacía en vez de escribir era dibujar. Amaba hacer portadas de mis cuadernos. Yo veía que mis amigas o no las hacían o se las hacían su mamá y yo era que sí, me encanta, o sea, me fascina hacer portadas. Entonces como que siempre hubo una chispa creativa en mí, pero como que no lo sabía muy bien. Y todo empezó literalmente dibujando. No soy la mejor dibujando actualmente, pero todo empezó dibujando. Mis días favoritos eran los viernes, porque los viernes mi mamá me llevaba a la Hello Kitty en el Sambil y siempre salía con algo, un cuaderno, una cartuchera, un sacapuntas, un lápiz, siempre tenía que salir con algo y siempre era para hacer cosas manuales, para ser muy creativa. Cuando eran mis cumpleaños yo hacía mis tarjetas de invitación, mi tía me ayudaba a hacer mis cumpleaños, entonces yo veía que ella era muy creativa y yo decía, yo quiero ser así. Entonces también por ahí fue empezando todo. Creo que a los 15 o a los 16, ahorita no recuerdo muy bien la edad, que era como 2000, creo que entre los 14 y los 16 años descubrí a Hey Lovely Girl. Oigan, ese descubrimiento fue un antes y un después en mi vida, se los juro. Yo veía sus dibujos, ella hacía unos dibujos digitales y yo decía, yo quiero hacer eso. En ese momento creo que no existía Procreate, pero yo hacía las cosas en Paint, o sea, se pueden imaginar. Yo creo que por aquí tengo cosas y les voy a ir mostrando a lo largo del video todo lo que voy a encontrar. Claro, como yo no sabía dibujar digitalmente, yo agarraba hojas y empezaba con acuarelas, pintar todo lo que encontraba, porque encontré un set de tizas y de acuarelas en mi casa que era de mi papá. Los mismos dibujos de Hey Lovely Girl los empecé a replicar yo, pero en hojas. O sea, literalmente hasta ponía su firma, o sea, no era para vender ni nada, sino que los quería en mi cuarto tal cual ella los había hecho. Entonces, como que todo esto me motivó a hacer como mis propios dibujitos en cartulina de Día de las Madres. Yo empecé a hacer Día de las Madres, todavía tengo esas fotos, así que se las voy a insertar aquí. Y en mi colegio me empezaron a decir, ¿por qué no los vendes? Y yo, qué buena idea. Entonces empecé a vender los dibujos en mi colegio a 3 bolívares, 5 bolívares, ya no me acuerdo cuánto era, pero yo empecé a vender en mi colegio los dibujos de Día de las Madres. Había gente que me decía, no, yo quiero esta frase en específico, y yo dibujaba esa frase y yo hacía el lettering, aunque no me saliera, yo decía, esto está quedando increíble, y eso es lo que yo hacía. Pasamos de los dibujos en cartulina a que me pedían cosas en digital, logos, invitaciones, y yo, ya va, esto está escalando muy rápido. Una niña de 15 años estaba así. Obviamente yo decía que sí a todo porque me estaba encantando este mundo creativo y aparte estaba ganando dinerito. Todo esto me hacía feliz y me parecía muy lindo. Entonces yo seguí haciéndolo, seguí como activando esa chispa creativa, viendo tutoriales, conociendo gente de ese mundo creatividad. También seguía en Instagram Viviana Grondona y como que fui conociendo a referentes en el mundo de ilustración. Después mucha gente me empezó a decir, ¿por qué no te abres una cuenta en Instagram? ¿Por qué no lo vendes? ¿Por qué no lo haces más grande? ¿Por qué? Y nació Craft by Isa. Oigan, Craft by Isa es una etapa en mi vida que jamás voy a olvidar. O sea, fue una etapa tan bonita donde empecé a emprender, crecí muchísimo, aprendí muchísimo porque me llevé muchos golpes también, pero fue una de las etapas más bonitas. Mucha gente creyó en mí, mucha gente me apoyó y aunque era una niña, pues mucha gente como que apostaba por ese valor que yo tenía. Y obviamente ahí no solamente empecé a vender dibujos. Un día llegué y le dije a mi papá, yo quiero una Brother. Una Brother es una máquina como una Cricut. Y le dije, yo quiero una Brother. Entonces mi papá, como me consentía mucho y quería que yo pues emprendiera, me compró la Brother. Y ahí empecé a hacer cajas, toppers para la torta, para la tarta. Empecé a hacer invitaciones, empecé a hacer cartas, empecé a hacer un montón de cosas, hacía unos marcos con fotos, que en ese momento como que vendí un montón. Mi papá me hacía los marcos de madera y yo como que los forraba y los pintaba y los arreglaba, era toda una vuelta. Y lo más loco fue que yo quería hacer, ya estábamos avanzando los años y llegué a 5º año, a mi último año del colegio, y yo dije, yo quiero hacerme mi propio como birrete con diseño. Se los dejo también aquí insertado para que vean. Yo hice ese birrete y mis mejores amigas empezaron, yo quiero que me hagas este y este y este y este. Empecé a hacer birretes, claro, porque todo lo hacía con la máquina de Brother. Entonces yo empecé a hacer birretes para mis mejores amigas y los subía en la cuenta de Craft by Isa. Y oigan, una promoción, ya no me acuerdo cuál, una promoción me dijo, nosotros somos 20, creo que eran 20 o por ahí, y queremos que nos hagas nuestros birretes. Entonces yo tenía que hacer los birretes de mi colegio más los de ese colegio. Terminé haciendo 40 birretes, literalmente.
Me acuerdo que cada uno los cobraba $10 o $15 en ese momento. Y claro, era un punto en el que ya yo decía, ok, necesito ayuda. Y mis mejores amigas venían a mi casa a ayudarme a hacer birretes. Ellas no sabían nada, yo les decía, haz esto, haz esto, esto, esto. Todas mis amigas me ayudaban y era muy divertido porque estaba emprendiendo, pero al mismo tiempo estaba haciendo algo que disfrutaba y que me encantaba. O sea, hacer manualidades para mí era mi día a día. Yo llegaba de mi casa del colegio y no era, ponía a descansar y hacer cosas, no, yo me ponía a hacer manualidades. Era mi plan favorito por la tarde. Y bueno, cuando empecé a crecer y ya llegó un punto que tenía muchos pedidos y me encantaba, o sea, tenía muchos pedidos para mi edad. A mí me encantaba, me di cuenta que lo mío era el diseño gráfico. Me encantaba el diseño gráfico, pero no sabía exactamente qué, no sabía el qué era lo que yo quería llegar. Entonces le dije a mis papás que quería estudiar diseño gráfico, pero estudiar diseño gráfico en mi ciudad no era una opción, no era la mejor manera de empezar a estudiar diseño gráfico, entonces decidí irme de Venezuela, una maleta, el corazón roto porque obviamente me estaba yendo tan bien, estaba tan feliz, estaba recién graduada, estaba viviendo, estaba pasando tan bien y decidí irme y fue como que wow, un choque. Me vine a Valencia, a España, con mi familia. Bueno, sin mis papás, pero llegué a casa de mis tíos. Y claro, una niña de 18 años sin sus papás que vino a estudiar aquí, pues obviamente la pasé un poco mal y Craft Baiza quedó en el abandono, literalalmente. Craft Baiza quedó en el abandono y empecé a estudiar en un centro. Y honestamente ese centro fue como que entré a estudiar diseño gráfico y como que varias cosas, diseño web, diseño editorial, edición de videos, o sea, un montón de cosas como para saber qué, yo quería saber qué era lo que me gustaba, pero no sabía el qué. Entonces entré a estudiar a ver qué me encantaba. Y bueno, empecé a estudiar en un centro que genuinamente estoy traumada con ese centro. Ese centro para mí, más que vernos graduar, yo creo que nos querían ver llorar. Entonces como que me costó mucho al principio, pero igual aprendí demasiado. Yo lo que quería era saber de qué rama de diseño gráfico era la que más me gustaba. Me costó mucho, me costó demasiado, pero bueno, me animaron, personas que me rodeaban, me apoyaron, estuvieron ahí para mí y finalmente lo terminé. Hice prácticas en una imprenta y me encantó porque era más de lo mismo, como cosas manuales, y me gustó muchísimo, me encantó, pero aún seguía con algo que me decía, hay más cosas, intenta otra cosa, estudia más, a ver qué es lo que realmente me gustaba. Fue cuando dije, ok, quiero volver a estudiar otra cosa. Y me fui a otro centro, un centro un poco más especializado, más privado, más pequeño. Y este me encantó. Ahí estudiamos producción gráfica, UX UI, diseño web, diseño con las herramientas de Adobe y ahí descubrí lo que es el branding. Descubrí lo que es el diseño de marca y me encantó y de ahí no salí. Yo dije, aquí es, ya encontré donde quiero pertenecer en el mundo del diseño gráfico. Al mismo tiempo que todo esto estaba pasando, Craft Baiza obviamente ya no funcionaba porque no tenía clientes, no podía hacer manualidades. Entonces me reinventé, por así decirlo, y empecé a hacer ilustraciones, wallpapers, textos, ilustraciones de gente y oigan, empecé también a vender, no tanto como manualidades, pero empecé a vender un montón de ilustraciones. Yo veía que había gente que usaba mis wallpapers que yo hacía en mi ciudad de Venezuela y yo decía, ay, qué lindo, me encanta. Y descubrí lo que es lo digital, pues descubrí la ilustración digital, el diseño digital, mientras hacía todo esto de estudiar. Entonces como que descubrí mi pasión, que es el branding. Entonces había gente que me pedía logos, y a gente me refiero a gente cercana a mí, mi familia me decía, hazme un logo para esto, hazme un logo para aquello. Típico, saben que la familia les piden encargos. Entonces yo fui haciendo todo eso y me fue encantando. O sea, descubrí mi verdadera pasión. Y desde que decidí que eso era lo mío, empecé a hacer passion projects, empecé a aplicar a trabajos, a aplicar a agencias para poder trabajar de esa pasión que tanto me encantaba. Descubrí el diseño de social media, que también me fascina, packaging, identidad, como que todo eso se fue combinando y me fue encantando. Entonces empecé a aplicar a agencias, entré en una agencia en Latinoamérica, luego entré en otra y como que así me fui como agarrando experiencia en el sector. Luego de eso mi cuenta de Craft by Isa pasó a ser Isa Crea, que realmente duró 2 semanas porque no me gustó. De Isa Crea pasé a Isabel Fernández, y Isabel Fernández creo que se quedó como 1 año o 2 años, que fue donde empecé a aplicar a otros trabajos. Entré en Agencia Rosa, que es una agencia referente del branding, y oigan, ahí fue donde confirmé que el branding era lo mío. O sea, en Agencia Rosa he aprendido un montón, la experiencia ha sido increíble y he creado muchísimas cosas cool junto a ellas. Entonces como que el branding es algo que me apasiona, me encanta crear para marcas. Entonces como que he aprendido un montón y decidí finalmente abrir Estudio Brea, que es mi estudio donde creamos branding, creamos packaging, social media, identidades y hacemos un poco de todo, pero como que crear para marcas es lo que más me encanta y lo que más me emociona en el proceso. Entonces ahora
estamos aquí y ahora que tengo mi propio estudio, Estudio Aurea, en el que me especializo en hacer branding, identidades visuales, packaging, social media, diseño web. Y oigan, todo esto me fascina, todo esto me encanta. Al mismo tiempo estoy colaborando con Agencia Rosa. Estoy haciendo crecer mi estudio, que es lo que más me emociona. Estoy creando mucho contenido. Ahora estamos en YouTube también. Entonces como que poco a poco vamos escalando y vamos haciendo pasitos de pequeña, pero que son pasos muy grandes, aunque sean pasos pequeños, para mí son muy grandes. Entonces como que tener ya mi propio estudio y estar como formalizándolo, haciéndolo crecer, es una etapa muy linda que quiero seguir viviendo y me encanta. Así que aquí está la niña creativa que empezó dibujando cositas en sus agendas cuando era pequeña, está abriendo su propio estudio, que es un camino que es muy difícil, es un camino muy retador, no es nada fácil, pero tampoco es imposible, tampoco, o sea, como que hay meses que son malos, hay meses que son buenos. Lo único es que hay que llevarlo siempre, no, que no te arrastre, que no te hunda, siempre tienes que ser más fuerte y trabajar mucho por eso que quieres. La constancia es muy importante también. Entonces ahorita estamos en ese proceso, hay ups y hay downs, pero siempre hay que permanecer feliz, contenta y agradecida. Entonces bueno, ese fue un poco mi historia. No sé si tienen preguntas o algo, pero bueno, los leo y espero que les haya gustado mucho este video porque siento que era muy importante tenerlo aquí en este canal de YouTube. Así que si llegaste hasta aquí, comenta Estudio Aurea y sígueme por allá. Voy a dejar mis redes sociales abajo para que las puedas ver. Bye, un besito.